Decían que Alejandro Vargas no tenía corazón. En los pasillos de su corporación, en las oficinas de mármol donde el eco de sus pasos imponía silencio, se le conocía como el hombre de hielo. Su mirada cortaba como un cristal helado, sus decisiones eran tan precisas como despiadadas y su fortuna crecía con la misma frialdad con la que rechazaba cualquier gesto humano. Nadie lo había visto sonreír en años, y mucho menos derramar una lágrima. Pero esa mañana, mientras observaba la ciudad desde lo alto de sus rascacielos, algo ardía en sus manos. Un objeto pequeño, delicado, casi insignificante frente al acero y el vidrio que lo rodeaban. Una fotografía. Era una imagen gastada, los bordes doblados por el tiempo, pero los ojos de la mujer retratada seguían brillando con la misma intensidad que el primer día que la conoció. Su nombre era Isabella. Y aunque todo el mundo creía que Alejandro Vargas era incapaz de sentir, la verdad era que cada noche, cuando el mundo dormía y la ciudad apagaba sus luces, él seguía recordando el sonido de su risa. Esa risa que, como un cristal quebrándose, había conseguido abrir la primera grieta en su muralla de hielo. Alejandro apretó la foto contra su pecho, con una desesperación que habría sorprendido a cualquiera de sus empleados. Se inclinó sobre su escritorio, cubierto de contratos multimillonarios, y sus labios se movieron en un susurro que solo él escuchó. Isabella. La puerta se abrió de golpe, y su asistente personal, Mariana, entró con una carpeta. Al verlo, se detuvo en seco. Por primera vez en los 10 años que trabajaba con él, Alejandro no estaba firme, no estaba inmutable. Había humedad en sus ojos. Mariana parpadeó incrédula. ¿Se encuentra bien, señor Vargas? Él levantó la cabeza, recomponiéndose como un guerrero que acaba de sangrar en público. Estoy perfectamente, dijo con voz grave. ¿Qué noticias me trae? Mariana dudó un instante, pero entregó la carpeta. Eran documentos relacionados con una nueva adquisición, otro negocio más que consolidaría el imperio Vargas. Sin embargo, Alejandro apenas los hojeó. Su mente estaba en otro lugar. Más bien, en otro tiempo. Años atrás, cuando todavía no era el hombre de hielo, sino un joven ambicioso con sueños pero también con esperanzas, había conocido a Isabella. Ella no pertenecía a su mundo. Hija de un humilde profesor de literatura, con más libros que joyas en su vida, había mirado a Alejandro sin miedo ni interés por su dinero. Lo había visto como un hombre, no como un banquero o un futuro millonario. Y eso lo había marcado para siempre. Recordaba la tarde en que ella lo llevó a una feria de barrio, donde comieron algodón de azúcar y se subieron a una rueda de la fortuna que apenas se mantenía en pie. Alejandro, acostumbrado a cenas de etiqueta y oficinas brillantes, se había sentido fuera de lugar. Pero cuando Isabella rió, con el viento despeinándole el cabello y los ojos iluminados por las luces del tío Vivo, él supo que ya estaba perdido. Y sin embargo, la perdió. La ambición, el poder, las decisiones calculadas lo llevaron a apartarse de ella. No porque no la amara, sino porque creyó que amar la haría débil, que mostrar sentimientos sería su ruina. Así fue como Alejandro Vargas se convirtió en el hombre frío, en el magnate inalcanzable, con el corazón enterrado en un cajón, junto a una fotografía olvidada. Pero ese cajón estaba abierto ahora, y el hielo empezaba a resquebrajarse. Esa misma noche, Alejandro no pudo dormir. El reflejo de la ciudad en su ventana parecía un océano de luces que lo ahogaba. Caminó por su penthouse silencioso, repleto de lujo pero vacío de vida, y finalmente se detuvo frente a una caja fuerte. Tecleó el código con manos temblorosas, y de su interior sacó un sobre amarillento. Dentro, estaba la última carta de Isabella. Nunca se la había mostrado a nadie, ni siquiera a Mariana. Era su secreto más íntimo, el que lo mantenía despierto cada madrugada. Con manos firmes pero ojos húmedos, la abrió una vez más. Alejandro, comenzaba la carta, con esa caligrafía suave que parecía flotar sobre el papel. Sé que elegiste otro camino, uno en el que yo no tengo cabida.
Pero quiero que sepas que nunca te pediré que dejes de ser quien eres. Solo espero que, cuando mires atrás, recuerdes que una vez fuiste amado sin condiciones. Y que ese amor sigue aquí, aunque ya no me busques. Alejandro cerró los ojos, sintiendo un puñal clavarse en su pecho. Ella no lo había juzgado, ni lo había odiado por escoger el poder. Al contrario, le había regalado la libertad de seguir su ambición, mientras ella desaparecía en silencio. Pero, ¿dónde estaba ahora? De repente, un recuerdo lo golpeó con fuerza. Años atrás, un socio le había mencionado que Isabella trabajaba como restauradora en un pequeño museo de arte en el sur de la ciudad. En ese momento, él había reprimido el impulso de ir a buscarla, convencido de que debía mantenerse firme en su papel de magnate. Pero ahora, ya no podía más. Al amanecer, Alejandro tomó una decisión. Canceló reuniones, pospuso firmas de contratos y ordenó a Mariana que preparara su coche. ¿Dónde vamos, señor Vargas?, preguntó ella, desconcertada. Él respondió con una voz grave, pero cargada de una emoción que Mariana jamás había escuchado. A buscar a la única persona que me recuerda que aún tengo corazón. Cuando llegó al museo, lo recibió un aire distinto, el olor del polvo antiguo, el brillo de los vitrales y un silencio reverente que nada tenía que ver con las oficinas en las que reinaba. Caminó entre cuadros y esculturas hasta que la vio. Isabella. Su cabello recogido en un moño descuidado, las manos manchadas de polvo de mármol mientras restauraba una escultura rota. Ella no lo vio entrar, concentrada en su labor, pero él se quedó inmóvil, observándola como si el tiempo nunca hubiera pasado. Alejandro sintió como su garganta se cerraba. Durante años había firmado acuerdos que valían miles de millones, había mirado a hombres poderosos a los ojos sin titubear. Pero frente a Isabella, sus rodillas temblaban. Ella levantó la vista y lo vio. Por un instante, el mundo pareció detenerse. Los ojos de Isabella se abrieron con sorpresa, y en ellos no había odio ni rencor, solo una mezcla de incredulidad y dolor guardado. Alejandro, susurró ella. El hombre de hielo sintió como su máscara se rompía. Dio un paso hacia ella, sosteniendo la fotografía arrugada en su mano. Nunca dejé de amarte, confesó con la voz quebrada. Y ya no puedo ocultarlo más. El eco de esas palabras resonó en el museo como un trueno, y el hielo finalmente comenzó a derretirse. El silencio entre ellos era tan pesado que parecía llenar cada rincón del museo. Alejandro, el magnate implacable, estaba de pie como un niño que ha sido sorprendido en una mentira. Isabella, con las manos aún cubiertas de polvo, lo miraba como si hubiera visto un fantasma. ¿Qué haces aquí, Alejandro?, preguntó ella finalmente, con la voz baja pero firme. Él tragó saliva, como si esas simples palabras fueran más difíciles de enfrentar que todos los contratos que había firmado en su vida. Vine porque ya no puedo seguir viviendo así. Porque cada noche me repito que elegí mal, que cambié lo único verdadero por un imperio que no significa nada. Isabella dejó la herramienta sobre la mesa y cruzó los brazos, tratando de protegerse. Había dolor en su mirada, pero también una fuerza que lo desarmaba. Tú me dejaste atrás, Alejandro. No fue el destino, ni las circunstancias. Fuiste tú. Su voz tembló un poco. ¿Y yo? Yo aprendí a sobrevivir sin ti. Las palabras le golpearon como un látigo. Alejandro dio un paso más cerca, mostrando la fotografía arrugada. Nunca dejé de llevarte conmigo. Mira, extendió la foto, como si ese papel pudiera probar lo que sentía. Isabella observó la imagen con ojos húmedos, pero negó con la cabeza. ¿Y de qué sirve? Esa foto no me abrazó en mis noches de soledad. Esa foto no escuchó mis risas ni mis lágrimas. Yo estuve sola, Alejandro. Por primera vez, el hombre de hielo cayó de rodillas frente a alguien. Dime qué debo hacer para reparar lo que rompí. Su voz se quebró, y una lágrima rodó por su mejilla. Dime cómo puedo volver a tu vida. Isabella retrocedió un paso, con el corazón latiendo con fuerza.
Verlo de rodillas, al hombre más poderoso de la ciudad, era algo que nunca habría imaginado. No se trata de lo que hagas ahora, Alejandro, susurró ella. Se trata de lo que ya pasó. Y eso, no se puede borrar. Un grupo de estudiantes entró en la sala, interrumpiendo el momento. Isabella se limpió rápidamente las manos y se alejó, fingiendo normalidad. Alejandro se quedó allí, de rodillas, viendo cómo ella se escondía de nuevo en su mundo. Aquella noche, en su penthouse, Alejandro no pudo soportar el silencio. Rompió copas contra la pared, desordenó contratos y finalmente se derrumbó en el suelo con la carta de Isabella en las manos. Por primera vez en décadas, el hombre de hielo no era más que un hombre derrotado. Pero al amanecer, en lugar de rendirse, tomó una decisión: no iba a perderla otra vez. Alejandro empezó a aparecer en el museo con frecuencia. Nunca interrumpía el trabajo de Isabella, pero siempre estaba ahí, observando, esperando, como si quisiera demostrar que ya no se escondería detrás de excusas. La primera vez que la ayudó fue un día de lluvia. El techo goteaba en la sala de restauración, y ella luchaba sola con cubetas. Alejandro llegó con un equipo de trabajadores en menos de una hora. Ordenó reparar todo el sistema eléctrico y pagó la restauración completa del edificio sin pedir nada a cambio. No puedes comprar redención con dinero, le dijo Isabella, cruzando los brazos. Él sonrió apenas, con una melancolía que no le conocía. No intento comprar nada. Solo quiero estar cerca, aunque sea como un extraño que arregla goteras. Esa respuesta la desarmó más de lo que quiso admitir. Pasaron semanas así. Alejandro la acompañaba en silencio, a veces le llevaba café, otras solo se quedaba mirándola trabajar. Poco a poco, Isabella empezó a hablarle. Al principio eran frases cortas, luego conversaciones más largas. Descubrió que él recordaba cada detalle de su pasado juntos: la feria de barrio, la rueda de la fortuna, el algodón de azúcar. Cada recuerdo lo narraba con una nostalgia que le arrancaba suspiros. Una tarde, mientras Isabella restauraba un lienzo antiguo, Alejandro le confesó: «¿Sabes? He construido rascacielos, he comprado compañías enteras, he ganado guerras de negocios, pero nunca me sentí tan vivo como aquella vez que compartimos un algodón de azúcar». Ella lo miró, y por primera vez en años, sus labios dibujaron una sonrisa leve. «Eres un tonto, Alejandro». «Tal vez», respondió él, «pero soy un tonto que nunca dejó de amarte». Isabella apartó la vista, con lágrimas en los ojos. Su corazón todavía guardaba heridas, pero también latía con fuerza cada vez que lo escuchaba. Sin embargo, un obstáculo inesperado apareció. Una tarde, mientras Alejandro esperaba en el vestíbulo del museo, un hombre joven se acercó a Isabella. Era Daniel, colega y amigo de ella desde hacía años. Lo miró con preocupación. «¿Estás segura de que quieres dejar que vuelva a tu vida?», le preguntó en voz baja, sin notar que Alejandro observaba desde lejos. «Él te rompió el corazón una vez. No mereces pasar por eso otra vez». Isabella guardó silencio, y Alejandro lo entendió todo. No estaba luchando solo contra el pasado, también contra el presente. Esa noche, de regreso en su oficina, Alejandro se miró al espejo. Por primera vez en mucho tiempo no vio al magnate frío e intocable. Vio a un hombre vulnerable, que debía arriesgarlo todo si quería recuperar lo único que realmente importaba. Y entonces lo decidió. Iba a demostrarle a Isabella, no con dinero ni con palabras, sino con actos, que él había cambiado. Que el hielo se había derretido, y que lo único que quedaba era un corazón que latía solo por ella. Alejandro siempre había creído que el dinero era la respuesta a todo. Durante años, cada obstáculo en su camino había sido derribado con una firma, un cheque o un contrato. Pero cuando se trataba de Isabella, comprendió que el dinero no servía para nada. Ella no quería lujos ni promesas vacías. Quería un hombre capaz de sentir, de arriesgarse, de ser verdadero. Fue entonces cuando ocurrió algo que pondría a prueba esa transformación.
Uno de los rivales de Alejandro en el mundo de los negocios, un magnate llamado Lorenzo Aguilar, descubrió su debilidad: Isabella. Lorenzo era astuto, un tiburón sin escrúpulos que había intentado derrotar a Alejandro durante años en el terreno corporativo. Cuando supo que Isabella trabajaba en el museo y que Alejandro la visitaba con frecuencia, organizó una donación millonaria para el mismo museo, pero con una condición oculta: Isabella debía aceptar colaborar en un proyecto de restauración exclusivo para él en el extranjero. Cuando Isabella recibió la oferta, se quedó sorprendida. Era una oportunidad única para su carrera, un proyecto que le abriría puertas en toda Europa. Sin embargo, Alejandro supo de inmediato que se trataba de una trampa. Si ella aceptaba, estaría lejos, bajo la influencia de Lorenzo, y probablemente nunca regresaría. En lugar de intentar prohibírselo, como el viejo Alejandro habría hecho, decidió actuar de otra manera. Fue a hablar con Lorenzo directamente. «Déjala en paz», le exigió, golpeando su puño sobre el escritorio del rival. «Tu guerra es conmigo, no con ella». Lorenzo sonrió con cinismo. ¿Desde cuando Alejandro Moretti, el hombre de hielo, se arrastra por una mujer? Qué interesante. Se inclinó hacia adelante. «Si realmente la quieres lejos de mí, renuncia a ese contrato internacional que ambos estamos disputando». Era un contrato de miles de millones, la joya más grande del año en el mercado global. Ganarlo significaba consolidar su imperio como el más poderoso del continente. Alejandro sabía que si lo cedía, Lorenzo se fortalecería de manera peligrosa. Pero cuando recordó los ojos de Isabella, su sonrisa, y el dolor que le había causado en el pasado, la decisión fue clara. Por primera vez en su vida, Alejandro eligió perder en los negocios, para ganar en el amor. Esa misma noche firmó su renuncia al contrato, y en secreto, pagó de su propio bolsillo para que la oferta de Lorenzo al museo quedara invalidada por cláusulas legales. Isabella nunca supo lo que hizo. Solo recibió la noticia de que la supuesta donación había sido cancelada misteriosamente. Sin embargo, los rumores corrieron rápido. En las oficinas de Alejandro nadie entendía por qué había dejado escapar un contrato tan grande. Sus socios lo cuestionaron, algunos incluso lo acusaron de debilidad. Pero él guardó silencio. No necesitaba justificar nada. Mientras tanto, Isabella empezó a notar cambios en él. Lo veía menos arrogante, más atento, más humano. Una tarde, mientras acomodaban cajas en la sala de restauración, ella lo sorprendió mirándola con ternura. «¿Por qué me miras así?», preguntó, intentando sonar firme. Él se encogió de hombros. «Porque eres lo único real en este mundo de apariencias. Y porque, cada día que paso aquí contigo, siento que vuelvo a ser yo». Isabella desvió la mirada, sintiendo que el muro que había levantado empezaba a agrietarse. Pero justo cuando parecía que el hielo finalmente se derretía, la vida les lanzó la prueba más dura. Era un sábado por la tarde. Isabella organizaba una pequeña exposición en el museo, mostrando las piezas que había restaurado durante el último año. Alejandro, impecable en un traje azul oscuro, la observaba desde lejos, orgulloso de verla brillar. Todo parecía perfecto, hasta que Daniel, su colega de confianza, se acercó al micrófono para dar un discurso. Frente a todos los invitados, agradeció el trabajo de Isabella, y sin previo aviso, la tomó de la mano. «Isabella», dijo con voz firme, «tú has sido mi apoyo todos estos años. He visto tu fuerza, tu ternura, tu pasión por lo que amas. Y hoy, quiero que sepas que estoy dispuesto a cuidarte siempre». El auditorio quedó en silencio. Daniel se arrodilló frente a ella y sacó un anillo sencillo pero hermoso. «¿Quieres casarte conmigo?». Isabella se quedó paralizada. Alejandro sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. El hombre de hielo, que había enfrentado imperios sin pestañear, ahora temblaba como nunca. Los invitados murmuraban, esperando una respuesta. Isabella miró a Daniel, luego a Alejandro, que la observaba con un dolor indescriptible.
Todo el museo parecía contener la respiración. Con voz temblorosa, Isabella dijo: «Daniel, eres un gran hombre. Pero yo no puedo aceptar». El público exhaló sorprendido. Daniel bajó la cabeza, dolido, pero asintió con dignidad. Isabella, con lágrimas en los ojos, continuó: «Mi corazón aún no sabe cómo dejar de amar a alguien más». Todos miraron a Alejandro. Él, en lugar de avanzar triunfante, dio un paso atrás. Se sentía indigno de esa confesión. Esa noche, mientras Isabella regresaba a casa confundida, Alejandro se encerró en su oficina. Por primera vez, enfrentó un dilema. ¿Realmente merecía ser amado de nuevo? Recordaba las veces que la había herido, las promesas incumplidas, la frialdad con la que la había dejado años atrás. Quizá, pensaba él, lo más justo sería alejarse para siempre y dejar que Isabella encontrara la paz sin él. Durante horas caminó de un lado a otro, hasta que, exhausto, abrió la caja fuerte de su oficina. Allí, entre contratos y títulos, guardaba una pequeña caja de terciopelo. Dentro estaba el anillo que había comprado para ella muchos años antes, el que nunca llegó a entregar porque eligió el dinero. Lo sostuvo en sus manos y, por primera vez en años, Alejandro Moretti lloró sin contenerse. En ese instante comprendió algo. Isabella no necesitaba al magnate, ni al hombre poderoso. Necesitaba al Alejandro verdadero, el joven que una vez soñó con darle el mundo aunque no tuviera nada. Y fue ahí donde juró que iba a demostrarlo, aunque tuviera que renunciar a todo lo demás. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones para ambos. Isabella intentaba concentrarse en su trabajo en el museo, pero cada vez que cerraba los ojos, lo veía a él, Alejandro, con ese gesto vulnerable que jamás había mostrado antes. Ella no podía borrar de su mente la imagen de sus lágrimas contenidas, ni de su silencio cargado de verdad. Alejandro, por su parte, desapareció por unos días del círculo social. Su ausencia despertó rumores. Los periódicos hablaban de una crisis en su empresa, sus socios temían pérdidas millonarias, y los paparazzi especulaban sobre una supuesta relación secreta. Nadie sabía que, en realidad, él estaba librando la batalla más grande, la de demostrar que era capaz de amar de verdad. Una mañana lluviosa, Isabella entró al museo para comenzar su rutina. Al abrir la sala principal, se encontró con una sorpresa que le cortó la respiración. Toda la sala estaba llena de flores frescas, rosas blancas, lirios y orquídeas que formaban un camino hacia el centro de la sala. Allí, bajo la luz tenue de un ventanal, estaba Alejandro. No llevaba el traje impecable al que todos estaban acostumbrados. Vestía de manera sencilla, como cualquier hombre común. En sus manos sostenía una caja pequeña, la misma que había guardado durante años. Isabella se quedó inmóvil, con el corazón desbocado. «¿Qué significa esto, Alejandro?», preguntó, con voz temblorosa. Él dio un paso hacia adelante, dejando que la vulnerabilidad se notara en cada palabra. «Significa que ya no quiero esconderme detrás de contratos ni fortunas. Significa que he pasado demasiado tiempo siendo un hombre de hielo, y que solo tú lograste romper esa coraza». Isabella bajó la mirada, luchando contra las lágrimas. «No es tan sencillo. Me heriste antes, Alejandro. Me dejaste sola cuando más te necesitaba». Él asintió, reconociendo su culpa. «Lo sé. Y créeme, no pasa un solo día sin que me arrepienta. Pero estoy aquí, dispuesto a demostrar que he cambiado. No con promesas, sino con hechos». Se arrodilló lentamente y abrió la caja. Dentro brillaba el anillo que había guardado por tantos años. «Este anillo lo compré para ti antes de convertirme en el hombre frío que conoces. Nunca lo entregué porque elegí el poder en lugar del amor. Fue mi error más grande. Hoy no vengo a pedirte una respuesta inmediata. Solo quiero que sepas que, si aún queda una chispa en tu corazón, esperaré el tiempo que sea necesario». Isabella sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Ese era el Alejandro que había amado en el pasado,
el joven soñador que un día le prometió que la haría feliz. El mismo que había creído perdido para siempre. Pero aún quedaba un obstáculo, el miedo. ¿Y si vuelves a elegirme solo hasta que aparezca algo más importante? Preguntó ella, con un nudo en la garganta. Alejandro dejó el anillo sobre la mesa, sin intentar ponérselo en el dedo. Entonces será tu derecho dejarme para siempre. Pero mientras tenga un aliento de vida, no habrá nada más importante que tú. El silencio se apoderó del lugar. Isabella sintió como su coraza empezaba a romperse, pero aún no podía entregarse del todo. Se dio la vuelta y salió de la sala, con lágrimas recorriendo su rostro. Alejandro no la siguió. Sabía que esta batalla no se ganaba con persecuciones ni imposiciones. Se quedaría allí, esperando. Esa noche, Isabella llegó a casa y encontró una carta en su puerta. No tenía remitente, pero reconoció la caligrafía. Con manos temblorosas, la abrió. Isabella, he pasado la vida pensando que el éxito era acumular poder, y ahora descubro que todo eso carece de valor sin ti. Si algún día decides darme una oportunidad, no me busques en la oficina ni en las reuniones. Estaré en el lugar donde todo comenzó, la pequeña plaza donde compartimos nuestro primer café. Iré allí cada día, a la misma hora, esperando. Alejandro. Isabella apretó la carta contra su pecho, y por primera vez en mucho tiempo, sonrió entre lágrimas. Los días pasaron. Isabella se debatía entre el miedo y el deseo de creerle. Cada tarde salía del museo con la intención de ir a la plaza, pero siempre se detenía en la esquina, incapaz de dar el último paso. Mientras tanto, Alejandro cumplía su promesa. Cada día, a las 6 en punto, se sentaba en la misma banca donde años atrás habían compartido su primer café. Llevaba consigo un libro que ella le había recomendado en aquellos tiempos, y lo leía mientras esperaba. La prensa comenzó a sospechar, pero Alejandro no daba explicaciones. Para él, no existía nada más que esa espera. Una tarde, mientras el sol caía, Isabella finalmente decidió acercarse. Lo vio de lejos, sentado con el libro en las manos. El viento agitaba su cabello, y por primera vez, lo vio no como un magnate inaccesible, sino como un hombre común, vulnerable, dispuesto a todo por amor. Se acercó despacio, y cuando él levantó la vista, el tiempo pareció detenerse. «Viniste», susurró Alejandro, poniéndose de pie. Isabella asintió, con lágrimas brillando en sus ojos. «No sé qué pasará, Alejandro. Tengo miedo». Él tomó suavemente sus manos. «Yo también tengo miedo, Isabella. Pero prefiero arriesgarme contigo que seguir viviendo sin ti». Fue entonces cuando ella lo abrazó con todas sus fuerzas. Ese abrazo derritió el último pedazo de hielo que quedaba en el corazón de Alejandro. Meses después, el rumor se volvió realidad. Alejandro Moretti, el hombre de hielo, se casaba. La boda no fue en un lujoso salón ni en un castillo extranjero, como todos esperaban. Fue en la misma plaza donde se habían reencontrado. Bajo un arco de flores sencillas, rodeados de amigos cercanos, Isabella caminó hacia él vestida de blanco. Los invitados contenían la respiración. Alejandro, con los ojos húmedos, la recibió en el altar. «Prometo nunca más elegir nada por encima de ti», dijo con voz firme, audible para todos. «Prometo ser un hombre, no un magnate, cuando estemos juntos. Prometo que este corazón, que durante años estuvo congelado, ahora late solo para ti». Isabella sonrió, dejando caer una lágrima que se convirtió en el sí más sincero de su vida. Cuando se besaron, el público estalló en aplausos. Y mientras se abrazaban, Alejandro supo con certeza que todo el poder, toda la fortuna, todo lo que había construido, no valía nada comparado con ese instante. El hombre de hielo había encontrado su redención. Y todo, gracias a ella.